Hola, hola jóvenes, ¿qué tal? Espero que estén muy bien. Bueno, la temática de este día para este video de matemática es acerca de dos temas importantes. El primero es de proporcionalidad directa e inversa y el otro regla de tres. Muy bien, cuando hablamos de una proporcionalidad directa, hablamos que tenemos dos variables y si por ejemplo una variable aumenta, la otra variable también aumenta. Y si por el caso contrario una variable disminuye, la otra también debe disminuir. Si suceden esas situaciones, podremos decir que las variables mantienen una relación de proporcionalidad directa. Y bueno, este, y puede ser que aumenten o disminuyan y debe ser en la misma proporción, es decir, en la misma división. Como primer ejemplo, tenemos una tabla que muestra la relación existente entre el número de pasteles y la cantidad de harina necesaria para prepararlos. Para un pastel se necesitan 250 gramos. Para 3 pasteles, 750 gramos. Para 4 pasteles, 1 kilogramo. Y para 8 pasteles, 2 kilogramos. Muy bien. Si nosotros hacemos el análisis de este problema, pues podremos darnos cuenta de muchas situaciones. Si se fijan en la variable harina, ustedes tienen gramos en unos valores y en otros kilogramos. Lo conveniente es pasar todo a una sola variable. Entonces, por cuestiones, ¿verdad?, de comodidad, ya sabemos, ¿verdad?, que en 1 kilogramo hay 1000 gramos. Entonces, estos 250 gramos, ya saben que lo podemos representar como 0.25 kilogramos. Y estos 750 gramos lo podemos representar como 0.75 kilogramos. Entonces, podemos ver ahora si la división se mantiene constante. Por ejemplo, si nosotros dividimos 1 entre 0.25, eso me va a dar a mí 4. Si yo divido 3 entre 0.75, eso me va a dar 4. Si yo divido 4 entre 1, eso me va a dar 4. Y si yo divido 8 entre 2, eso me va a dar 4. Entonces, en este problema lo que se mantiene constante es la división. Por lo tanto, vamos a decir que la variable pasteles y harina mantienen una relación de proporcionalidad directa. Y está claro también porque si empiezan a analizar, entre más pasteles ustedes necesiten cocinar, obviamente ustedes van a necesitar más harina. ¿Ok? Si necesitan preparar un pastel, necesitarían 0.25 kilogramos de harina. Si necesitan preparar 8 pasteles, necesitan 2 kilogramos. Entonces, a medida incrementen el número de pasteles, pues la cantidad de harina necesaria va a incrementar. Por tanto, mantienen una relación de proporcionalidad directa. La clave para que la proporcionalidad directa es que la razón sea constante. Es decir, que cada división que nosotros hagamos se mantenga constante y debe ser igual en todos, ¿verdad?, independientemente de cómo cambien las variables. Por ejemplo, para un pastel, si lo dividimos entre 0.25, me va a dar 4, que es lo que estuvimos haciendo en la anterior. Si divido 3 entre 0.75, me va a dar 4. Si divido 4 entre 1, eso me va a dar 4. Y si divido 8 entre 2, eso me va a dar 4. Entonces, si se fijan, lo que se mantiene constante es la razón. U otra forma de decirlo, la división. Si quieren saber si las variables mantienen relación de proporcionalidad directa,
pues deben de verificar que se mantenga constante la razón o la división entre las variables. Entonces esa es una clave muy importante a la hora de identificar si las variables mantienen relación de proporcionalidad directa o no. ¿Ok? ¿Y la inversa cómo es? Bueno, si ustedes tienen dos variables, cuando una de ellas aumenta, la otra variable debe disminuir. Y si, por ejemplo, la variable disminuye, la otra debe de aumentar, ¿no? Entonces, la segunda variable debe de hacer lo contrario que la primera variable. Y viceversa. Veamos este ejemplo. La siguiente tabla muestra la relación entre los chefs contratados y el tiempo que usan para la elaboración de un buffet. Pues bueno, ustedes saben bien que entre más personas trabajan en una misma labor, la labor se realiza más rápido. Por ejemplo, para la elaboración del buffet, si solo trabajaran 2 chefs, se tardarían 6 horas. Si trabajan 4 chefs, o sea, incrementamos el número de chefs, obviamente lo van a hacer en menor tiempo, lo hacen en 3. Y si volvemos a aumentar la cantidad de chefs, digamos a 6, se van a tardar 2 horas, ¿verdad? Entonces, a medida nosotros incrementamos la variable chef, el tiempo necesario para preparar el buffet disminuye. Entonces, ahora bien, si en la proporcionalidad directa lo que se mantiene constante es la razón, en la proporcionalidad inversa, ¿qué es lo que se debe de mantener constante? Pues la clave para eso es que deben de fijarse que lo que se debe de mantener constante es el producto. El producto de ambas sea exactamente el mismo. Y se debe de mantener igual independientemente de cómo cambien las variables. Por ejemplo, si yo multiplico 2 por 6, ¿cuánto me da? Me da 12. Si multiplico 4 por 3, eso me da 12. Y si multiplico 6 por 2, eso me da 12. Entonces, en una relación de proporcionalidad inversa, lo que se debe de mantener constante es producto. ¿Ok? El producto. El producto en la proporcionalidad inversa y en la de proporcionalidad directa debe de mantenerse constante la razón entre las variables. Entonces, como resumen, deben de tener claro que la clave es en una proporcionalidad directa, lo que se debe de mantener constante es la división. En una de proporcionalidad inversa, lo que debe de mantenerse constante es la multiplicación. Entonces, es de que nos acordemos de esas dos situaciones porque es algo que lo vamos a necesitar bastante. Ya teniendo las nociones básicas de qué es una proporción directa, qué es una proporción inversa, vamos a introducir lo que es la regla de 3. Y la regla de 3 puede ser regla de 3 directa o regla de 3 inversa. Veamos qué es la regla de 3 directa. Pues vamos a decir que vamos a utilizar la regla de 3 directa cuando las dos variables mantienen la relación de proporcionalidad directa. Es decir, que podemos utilizar esta tablita para la resolución de problemas. Yo tengo la variable 1, tengo la variable 2, y como las dos variables deben de mantenerse en una relación de proporcionalidad directa, lo que debe de ser constante es la razón. Es decir, que cuando yo divida, por ejemplo, un valor de la variable 1 con un valor de la variable 2, esto debe ser constante. Es decir, este otro valor con este valor al dividirlos debe de mantenerse constante. Es decir, que lo que yo tendría es que A1 sobre B1 debe ser igual a A2 entre B2. ¿Ok? Porque como la razón es constante, esa razón es igual. ¿Ok? Pues bien, la regla de 3 inversa pues es cuando las variables mantienen una relación de proporcionalidad inversa. Yo tengo una variable 1, una variable 2
Y como ahí lo que se debe de mantener constante en la proporcionalidad inversa es el producto. Es decir, que cuando yo multiplique el valor de una variable con el valor de la otra variable, eso debe ser igual a que yo multiplique estos otros dos valores de la variable. Es decir, que cuando yo multiplique A1 por B1, lo que debe de ser igual a la otra multiplicación, es decir, A2 por B2. Entonces, teniendo claro ya que es una regla de 3 directa y que es una regla de 3 inversa, pues vamos a proceder a los ejemplos. Y bueno, el precio de un paquete de 13 gajos de guineo es de 9,75 centavos. ¿Cuántos gajos podemos comprar con 15,75? Pues bien, yo tengo dos variables. Una variable que serían los gajos de guineo y una que serían los precios. Entonces, debo de empezar a fijarme que yo puedo comprar 13 gajos por un valor de 9,75. ¿Sí? Y me está preguntando cuántos gajos, es decir, lo que no conozco son los gajos. Voy a colocar X. ¿Cuántos gajos podemos comprar con 15,75? Ahora, analicemos. Este problema será, las variables mantendrán una regla de proporcionalidad directa o una regla de proporcionalidad inversa. Pues bien, pueden pausar el video, lo piensan un momento y cuando lo hayan pensado, fíjense que entre más compran ustedes, obviamente el precio les va a aumentar porque es la cuestión de la oferta y la demanda que hay por ahí, ¿no? Entre más compren ustedes quiere decir que van a gastar más. Entonces las dos variables aumentan, es decir, una aumenta, la otra aumenta. Entonces, ¿qué es lo que se mantiene constante? La división, es decir, que al dividir 13 entre 9,75 debe ser lo mismo que yo divida X entre 15,75, es decir, 13 sobre 9,75 es igual a X sobre 15,75. Ahora, esto deben de fijarse que es valor desconocido de una proporción. Y en los videos anteriores hemos visto que el valor desconocido de una proporción es, bueno, multiplicamos en cruz, es decir, 13 por 15,75 debe ser igual a 9,75 multiplicado por X. Y nosotros podemos despejar ahí el valor desconocido, es decir, X. Bueno, el 9,75 está multiplicando, pasaría a dividir con este producto entre 9,75. Eso sería el valor de X. Ahora resolvemos esa operación y al resolverla van a obtener como resultado que X es igual a... Al hacer la operación debe darles el valor de X igual a 21. Ahora bien, quiere decir que con 15 dólares con 75 centavos yo puedo comprar pues el valor de 21 gajos de guineo. Ahora ya tenemos ese ejemplo, veamos otro. Y este menciona de la siguiente forma. Juan puede limpiar 5 bandejas para pan cada 25 minutos. ¿Cuántas bandejas puede limpiar en una hora? Muy bien. Aquí tenemos el cuadro donde ya tenemos las dos variables, una que es bandejas y otra que es el tiempo que se tarda en limpiarla. Para 5 bandejas menciona que lo puede hacer en 25 minutos. Entonces, 25 minutos. ¿Cuántas bandejas puede limpiar en una hora? Lo que no conozco es la cantidad de bandejas y aquí hay que tener cuidado. El tiempo me lo están dando en minutos. Obviamente en una hora usted debe de tener el conocimiento que en una hora hay 60 minutos. Entonces hay que tener ese cuidado a la hora de trabajar con las mismas cantidades. Es decir, si trabaja minutos, minutos, o si trabaja en horas, pues todo debe ser en horas. Ahí le queda opcional a usted. Y pues bueno, habría que analizar si las variables bandejas y tiempo, qué tipo de relación mantienen.
pues obviamente entre más bandejas tenga que limpiar, se va a tardar más tiempo. Por lo tanto, las dos variables, si una aumenta, la otra también aumenta. Quiere decir que las variables mantienen una relación de proporcionalidad directa. Es decir, que lo que se mantiene constante en este caso es la división. Es decir, 5 entre 25 y acá sería x sobre 60. Igualamos las dos constantes, es decir, 5 entre 25 debe ser igual a x sobre 60. Y esto es de valor desconocido de una proporción, pues en esta parte el 60 está dividiendo, pasa a multiplicar con el numerador y el 25 se mantiene debajo. Eso sería el valor de x. Y pues al resolver esa operación le va a dar que x tiene el valor de 12. ¿Ok? Ahí pueden verificar ese dato ustedes. Quiere decir que en 60 minutos Juan va a poder limpiar 12 bandejas. Y bien, llegamos a la parte de los problemas. Aparece 1, 2, 3, 4 y 5 problemas. Los pausan para que puedan tomarlos y pues eso sería todo por el momento. Cualquier consulta pues estamos a la orden. Saludos y nos vemos pronto.